raro ver un paciente con un infarto si no tiene factores de riesgo, es decir, no fuma, no es hipertenso, no es diabético, no es hiperlipidémico y se infartó. Eso es rarísimo, ¿sí? Entonces, siempre que pensamos en un paciente que tiene un infarto, hay que buscarle factores de riesgo, ¿ok? Bueno, ¿cuáles son los factores de riesgo coronario? Pues ya saben, es más frecuente en el hombre hasta que la mujer deja su menstruación, empieza la menopausia y se igualan las frecuencias. Es más frecuente en mayores de 40 años, cuando el colesterol total está por arriba de 200, cuando el colesterol bueno o el HDL está por abajo de 50, diabetes mellitus, hipertensión, tabaquismo, obesidad, sedentarismo, comidas grasosas, etcétera, etcétera, ¿no? ¿Sí? Entonces siempre hay que buscarle factores de riesgo. ¿Cuál es la fisiopatología del infarto agudo? Bueno, ya lo hemos visto. Es la formación de una placa que empieza con estría grasa y luego placa, que dependiendo del núcleo lipídico que tenga, es si es una placa vulnerable a romperse o es una placa que va... ¿Sí? ¿No se está compartiendo? La presentación se detuvo. Okay. Perdón, para los de casa se detuvo. A ver, ahí sí la ven. ¿Ahora sí? Ok. Bueno, entonces vemos cómo la placa se va formando a través de los años, de tal manera que, fíjense ustedes cómo hasta la cuarta década de la vida empieza a haber problemas con las placas de ateroma, ¿sí? Entonces, cuando llega un joven que, ay, doctor, no puede venir a ver a un paciente, está infartando, tiene 20 años, que no sé qué, nada. O sea, es rarísimo, ¿no? Solo ese caso que me tocó es el único que he visto de 18 años, ¿no? El que se aventaba sus guachicoles y sus líneas. Pero de ahí en más, así, si no tiene factores de riesgo y no tiene otra cosa que lo provoque, pues no, solamente niños con enfermedad de Takayasu. La enfermedad de Takayasu es una enfermedad de las coronarias, donde se inflaman las coronarias, se hacen aneurismas y se trombosan. Entonces, pues ahí sí no hay otra cosa. Entonces, ¿cuál es la fisiopatología del infarto? Es la formación o más bien la ruptura de una placa. Fíjense que el tamaño de la placa no es tan importante, ¿sí? La bronca aquí es que se rompa la placa y que se empiece a formar un trombo y que el trombo sea grande. Que el trombo sea tan grande que obstruya la arteria, ¿sí? Entonces, obstruye la arteria y entonces eso va a provocar que no haya flujo hacia adelante. Los miocitos, más bien la pared del miocardio, se va a empezar a necrosar del endocardio hacia el epicardio, ¿sí? Del endocardio hacia el epicardio. Se alcanza a necrosar toda la pared entre 6 y 12 horas. Si nosotros logramos abrir entonces este trombo, dentro de las primeras 6 horas o dentro de las primeras 12 horas, vamos a salvar músculo, ¿sí? Y entonces ese corazón, esa parte del corazón va a seguir contrayéndose. Si no, la zona infartada, acuérdense, se necrosa, las células se mueren y esa zona se llena de colágena para poder mantenerse como una pared así sin moverse, pues, ¿sí? Bueno, entonces, ¿cuál es la fisiopatología de salud del infarto agudo? Es una placa complicada con un trombo que ocluye el 100%, ¿ok? Bueno, fíjense, les decía que trombo forma más trombo. Aquí, por ejemplo, hay una lesión, adelante. Hay un trombo, y acuérdense que siempre que hay un trombo hay dos cosas. Se liberan sustancias procoagulantes y vasoconstrictoras. Entonces vean ustedes aquí como hay un espasmo, pero también se empiezan a agregar más plaquetas, tanto por la parte de adelante como por la parte de atrás de donde está el trombo. De tal manera que vean este trombo, está larguísimo, ¿sí lo ven adentro de la arteria? Es un trombo muy grande, entonces
Acuérdense, trombo forma más trombo, por eso siempre a todos los síndromes isquémicos tenemos que ponerles heparina, ¿sí? Y antiagregantes plaquetarios, ¿ok? Bueno, aquí vean cómo se rompe la plaquita, se tapa la arteria y vean cómo empieza a haber una zona de isquemia que va avanzando hasta que llega al sitio donde ya hay irrigación. Esa zona de isquemia va a empezar a necrosarse después de 30 minutos de estar sin sangre, sin perfusión, ¿sí? Entonces, hay que acordarnos de esta parte. ¿Cómo vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer nosotros para poder salvar estos miocitos que están aquí, que todavía están vivos? Tenemos que reperfundir lo más pronto que se pueda, ¿ok? Bueno, aquí sabe qué hice, pero ya ustedes lo leen. Bueno, esto nada más en resumen es que si se tapa la circulación, se cambia el ciclo de Krebs de ser aeróbico a ser anaeróbico, se forma ácido láctico, ¿sí? Y por eso empieza a haber alteraciones, bueno, hay dolor, y si no hay ATP, no se mueve bien, ya empieza a haber alteraciones de la movilidad, empieza a haber alteraciones eléctricas y se puede ver en el electrocardiograma. Bueno, quizás la cosa más importante sería esto, acordarnos. Si esto me lo aventé así bien padriuris. ¿Esto es una coronaria? Y este es el endocardio, más o menos esto de aquí, ¿sí? Ok. Entonces, déjenme ver si se... Ah, sí, miren, ¿ven? Ahí se puso y se tapó con un trombo. ¿Sí vieron el trombo? Eso. Entonces se tapó con un trombo y entonces toda la zona que debe estar irrigando esta coronaria se pone isquémica. No salió ahí derechita, pero ahí se ve, isquémica, en amarillo, ¿no? Y luego, si no se logra abrir esa arteria, ¿qué va a pasar? Empieza a ver, eso es isquemia cuando está así. Y cuando dura más de 30 minutos de ocluida, empieza a haber necrosis. Y la necrosis va a empezar del endocardio hacia el epicardio. A ver, déjenme ver si se... Listo. Entonces va a caminar del endocardio hacia el epicardio, ¿ok? Más o menos se tarda entre 6 y 12 horas, ¿de acuerdo? Entonces, mientras más pronto abramos esa arteria, más músculo se va a salvar y ese corazón va a seguir trabajando bien. Porque si no, ya después de 12 horas, 24 horas de infartado, un paciente ya no es necesario abrirle, ya, ¿sí? ¿Ok? Ya está necrosada toda esa zona. Entonces, vean, este es un corazón de un paciente que falleció con un infarto. Vean, empieza la necrosis en esta zona, va caminando y hasta llegar al epicardio. Entonces, una zona muy amplia. Esta es la cara inferior con extensión al ventrículo derecho y un poquitito del septo, ¿verdad? Ok. Se han hecho estudios en perros, pero bueno, es diferente. Por ejemplo, aquí en el perro, si se abre el tórax de un perro y se agarra una coronaria, se le liga la coronaria, se ve como hay isquemia, ¿sí? En esta zona que irriga la coronaria, pero a los 40 minutos ya empieza a haber aquí zonas de necrosis. Se agarra otro perrito de esos callejeros, no crean que son finos, y no sé ni de cuáles perros agarraron. Bueno, el chiste es que a las 3 horas veían que la zona de necrosis ya estaba mucho mayor, ¿sí? Y a las 96 horas alcanza todo el espesor de la pared. Ese es en el perro, ¿sí? En el humano, más o menos son de 6 a 12 horas. Este concepto es muy importante, por eso, para tratar un infarto agudo del miocardio con elevación del ST, lo que tenemos siempre que pensar es cómo abrirle rápido la arteria, ¿sí? ¿De acuerdo? Ok, bueno, ¿cuál sería el objetivo del tratamiento en estos pacientes? Permeabilizar de nuevo la arteria, ya sea con trombolíticos, este es otro tipo de medicamentos que son diferentes a los anticoagulantes. Estos se meten a la sangre y lo que hacen empiezan a desbaratar el trombo, ¿sí?
La heparina evita que se forme trombo. Los trombolíticos lo van desbaratando, ¿sí? Entonces, cuando hay un paciente que tiene un infarto, podemos utilizar intervención farmacológica. Dentro de los trombolíticos que ustedes van a tener es la streptokinasa y el alteplase, ¿sí? Esos trombolíticos pues, se pueden poner muy fácil, nomás se pone una ampolleta en 100 mililitros. ¿Sí conocen los Metricet? Son unos tubitos como de 100 mililitros, chiquitos, unos tubitos. Y se pone el suero y luego viene el Metricet y luego ya el tubito que va hacia el paciente, ¿no? Bueno, son unos tubitos. Entonces ahí lo llenan a 90 mililitros de solución salina y luego le ponen la streptokinasa y ya se la ponen para 2 horas, ¿sí? Entonces es muy fácil. Esto incluso, bueno, perdón, se puede poner más rápido. Esto incluso ya la streptokinasa en algunos países ya los ponen los paramédicos. Llega el paramédico después de una llamada, llega, hacen el diagnóstico de infarto, le toman un electro, lo mandan al hospital. En el hospital está un médico en urgencias, ve el electro y dice, sí, es un infarto con elevación del ST, zúmbale el trombolítico. Y ahí mismo le ponen su suero y empiezan desde que vienen en la ambulancia ya con el trombolítico, ¿sí? Eso es en otros países, ¿verdad? Aquí ya quisiéramos paracetamol, ¿sí? Entonces, pero bueno, eso lo tienen que saber. Normalmente en nuestro entorno no hay salas de cateterismo tan fácil de conseguir, ¿sí? Hay muchos estados que no tienen salas de cateterismo, sobre todo los del sur o los muy grandes, pues. Entonces, cuando queda muy retirado un hospital que tiene una sala de cateterismo, lo mejor, lo ideal es ponerle trombolítico. Pero si están en una ciudad como Aguascalientes, que tiene 5 salas de cateterismo, pues lo ideal es buscar dónde llevarlo para que le hablen a la arteria. ¿Sí? ¿De acuerdo? Entonces, se puede permeabilizar de 2 maneras, a través de trombolíticos o a través de angioplastía coronaria. Entonces, puede uno decidir qué le vamos a hacer. O hacemos intervención farmacológica o intervención mecánica. En la angioplastía lo que hacemos con el baloncito, destruimos el trombo y remodelamos la placa y le ponemos una mallita para que siga pasando la sangre y sea como un yeso, vamos a decir así, por dentro, para que siga pasando la sangre dentro de esa arteria. ¿Sí? Ok, también, aparte de que debemos pensar cómo abrir la arteria, tenemos que bajar el consumo de oxígeno para que ese músculo no requiera más ATP y no se siga muriendo esos miocitos, ¿sí? Entonces vamos a disminuir la frecuencia cardíaca, vamos a disminuir la poscarga, es decir, si está muy hipertenso, bajarle la presión, bajarle el estrés y para eso vamos a utilizar fármacos adyuvantes. Muy bien, entonces para hacer un diagnóstico de infarto, ¿qué se necesitan? 3 criterios, ¿sí? Criterio clínico, electrocardiográfico y laboratorial. Clínico, un Angor de más de 30 minutos que sea Angor, es decir, que tenga características de opresión, ¿sí? No que tenga 30 minutos con piquetes, eso no, ¿sí? El dolor de Angor, pues. Manifestaciones neurovegetativas, náusea, vómito, sensación de querer ir a defecar, diaforesis, ¿sí? Sensación de muerte inminente, disnea. Y podemos escucharle un cuarto ruido, ¿sí? Un tum, tarato, trato, 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 ¿sí? Un cuarto ruido. Si nosotros ya tenemos nuestro criterio clínico, ahora le voy a hacer un electrocardiograma y voy a ver qué tipo de alteraciones tiene. Si tiene elevación del ST de más de 1 milímetro, en las derivaciones que corresponden a una cara, entonces nos habla de un infarto con elevación del ST. ¿Sí? Hay otro criterio que a lo mejor ustedes conocían al paciente y ya le habían tomado un electro y el electro estaba normal. ¿Sí? Pero resulta que empezó con dolor y todo, y le toman otro electro y trae bloqueo completo de la rama izquierda, ya saben cuál es, ¿sí, verdad? Entonces,
la aparición reciente de un bloqueo completo de la rama izquierda con un cuadro clínico también se considera como un criterio diagnóstico. ¿Ok? Ya tenemos dos criterios y el tercero sería laboratorial. ¿Sí? Nada más que acuérdense de que dependiendo de la hora. Si es dentro de las primeras 3 horas va a salir negativo. Si es después de las primeras 3 horas ya va a salir positivo. ¿Qué le vamos a pedir? Si leen un libro viejito va a decir enzimas cardíacas, ¿sí? Ya no se llaman enzimas cardíacas, se llama marcadores de necrosis, ¿sí? Que puede ser troponina, cualquiera, la T y la I. Puede ser CPK o CPKMB y mioglobina. Acuérdense de pedir solo una, ¿sí? Si acaso 2, por aquello de que, ¿sí? Pero no las 3, porque vale más el laboratorio que la streptokinasa, ¿sí? O sea, son muy caras. Si piden las 3, sale como 8,000 pesos, o algo así. Entonces, pida nada más cualquiera de ellas. Ok. Entonces, ¿se fijan qué se necesita para hacer diagnóstico de infarto? ¿Sí? O sea, 3 criterios, ¿no? Y toda la gente, mire, se cayó, se infartó. Ay, cabrón. Ok. Cambios en el electrocardiograma, ya dijimos, la elevación del segmento ST, sobre todo en las caras, en alguna cara. Si es la cara inferior, tiene que tener elevación del segmento ST de 2, de 3 y ABF. Si es en la cara lateral alta, de 1 y ABL, ¿sí? Si es en toda la cara anterior, desde B1 hasta B6, ¿sí? ¿De acuerdo? Y acordarnos también el tiempo, ¿cuánto hace que inició? Cuando ustedes están haciendo la historia, preguntarle, ¿a qué hora se inició el dolor? No, pues a las 4 de la mañana, porque siempre se infartan temprano, ¿sí? Y luego ya les hace una angioplastia y nos dan chance de ir a la consulta, ¿está bien? Lo malo es cuando se infartan en la noche, que lo desvelan a uno, pero pues, ni modo. No se crean. Pero sí es más frecuente los infartos en la madrugada, en la mañana. Ok. Entonces, hay que acordarnos cuántas horas lleva. Le decimos, a ver, ¿a qué horas empezó? No, pues empecé a las 4 y llega a las 10 de la mañana. Híjole, ya son 6 horas, ¿sí? Entonces, vamos a encontrar un electro como este, ¿no? No, pues yo empecé como a las 10 de la mañana y llega a las 6 de la tarde, ¿sí? O llega como a las 8 de la noche porque viene de Tinguindín, lo mandó el doctor de Tinguindín, ¿no? Uno de ustedes lo mandó. Váyase, córrale rápido al hospital, ¿no? Y llega ya 8 o 10 horas después, ya podemos encontrar un electro como este. Entonces hay que acordarnos que el electro se va modificando de acuerdo a las horas que van pasando, ¿sí? Ok, ¿no tienen dudas de esto? Bueno, es la misma gráfica que les había puesto ayer. Vean cómo dentro de las primeras 3 horas los